Sí me siento dominicano de corazón y he aprendido varias cosas de ustedes, entonces qué bueno poderles devolver algo. La mejor, son charlas muy breves con mensajes muy puntuales, por eso yo dije, si vamos a ser puntuales necesitamos dejar un mensaje claro. Si ustedes van a YouTube y ponen tenorragia de flexores, el buscador automáticamente les va a botar la charla, les va a mostrar la charla que tiene más reproducciones. Para mi sorpresa resulta que es esta charla que monté hace varios años en la Sociedad Colombiana de Ortopedia de cómo hacer tenorrafia de flexores. Tiene ya 90.000 reproducciones y pues a mí me llama la atención porque yo ni soy youtuber, ni tengo TikTok, ni sé nada de eso, pero pues si tiene tantas reproducciones tiene que ser que algo de mensaje da. Entonces quiero a partir de esta charla mostrarles para que ustedes también en cualquier momento en su práctica, antes de entrar a hacer un procedimiento con Wallan, digan, venga rápido, busquemos esa charla y miremos cuáles son los tips. Entonces, fácil. Vamos a dar 5 minutos de este video. Muy bien. Esto se hizo porque la idea era mostrar cómo se hacía hoy por hoy tenorrafia de flexores. Dale audio, por favor. Bueno, no hay muy buen audio, pero entonces el video, como ustedes pueden observar, empieza directamente con esto, con cómo es la técnica Wallan. Y miren que es un video de tenorrafia de flexores, el estado del arte, o sea, cómo se debe hacer hoy por hoy. Y encuentran ustedes una jeringa de 20, una aguja calibre 20, 24, 26, una ampolla de bicarbonato y un frasco de lidocaína con epinefrina. Esto en Colombia, todo esto en conjunto en Colombia no vale más de $10. O sea, estamos hablando de que con estos 4 elementos se hace una cirugía que en Colombia tiene unos grupos tarifarios altos y solamente gastamos $10 para poder anestesiar al paciente. Entonces ya habla uno de entrada que esto tiene un costo efectivo. Y estamos en Latinoamérica, Centroamérica comparte los mismos problemas que nosotros abajo en el sur, y es problemas de monetarios, problemas de déficit de insumos, problemas de déficit de especialistas, anestesiólogos, problemas de salas de cirugía. Tenemos los mismos problemas que ustedes. Entonces, me parece muy bonito que esté aquí la doctora Aida García porque yo le quiero un agradecimiento de parte de ustedes porque esto nació gracias a que cuando yo era fellow de ella teníamos muchos trabajos y a mí no se me olvida el soldado. Había un soldado que tenía una lesión de flexores. En ese entonces dijeron, hay otra sala, ¿pueden pasar eso? Sí, que vaya el fellow pasando eso, no hay anestesiólogo. Yo fresca, hacemos eso con local. Aida me miró y me dijo, está loco. Pero en ese entonces yo no lo sabía hacer y la técnica fue evolucionando. Y lo digo no lo sabía hacer porque lo que yo hacía era que ponía anestesia local y le decía al paciente que le iba a poner un torniquete, que iba a operar rápido, porque yo no quería que me sangrara, que se aguantara esa presión para que quedara bien, pues el paciente siempre se quejaba de dolor. Entonces Wallan es wide awake, muy despierto, local anestesia local, no tourniquet. Usted no puede utilizar torniquete porque si no, empezando el dolor, pero adicionalmente el torniquete le genera a usted una paresia. Entonces, muy bien, tenemos estas 4 herramientas fundamentales para unos buenos desenlaces, como veremos a continuación. Estira, dobla. Es una lesión de estira. flexores en cuarto y quinto. El control de los resultados a través de una técnica anestésica local que le permite al paciente realizar una movilidad de los flexores es fundamental para unos buenos resultados. Pellizco el paciente, aquí está sintiendo un pellizquito. Ese pellizco es clave porque usted necesita aturdir el nervio. Y para que esta técnica funcione, al paciente no le puede doler. Si al paciente le duele, pierde la confianza y la credibilidad en usted y ya dice de aquí para adelante, están experimentando conmigo, esto no funciona, yo quiero que me anestesien, yo quiero que me duerman, doctor. Entonces, ese pellizco, y observe que estoy con una aguja que ni siquiera se ve aquí en la pantalla. Y es buena definición la de este video, Bill. Ni siquiera se ve porque es chiquitica. De proximal a distal y de superficial a profundo. Hay un mantra que dice el doctor Lalonde que es slow, slow and then go. Despacio, despacio, voy aplicando. ¿No es cierto? Muy bien. Ahí ya te pinché. Y después empiezo a aplicar la anestesia muy despacio. La clave es aplicarla supremamente despacio para que no le vaya a generar al paciente dolor, sino solamente un disconfort. ¿Cómo vas de dolor? ¿Bien? Listo. Empezamos a aplicar despacio, despacio, no hay ningún afán y empiezo desde proximal hacia distal. Empiezo primero desde el área donde podría yo entrar a buscar la parte más proximal de mis tendones. ¿Qué busco infiltrar? Todo aquello que yo pueda operar. Es decir, si yo sé que este flexor
lo puedo encontrar incluso aquí en la zona 4, casi que llego al límite de zona 4 y zona 3, porque yo no quiero que en el momento quirúrgico que no tenga mi área infiltrada, no solamente por la anestesia, sino por la epinefrina. Aquí el que hace el trabajo serio es la epinefrina porque es el que le ayuda a usted a trabajar en un campo limpio de sangre, en un campo hemostático. Y luego me voy hacia distal para que no vaya a tener ningún tipo de dolor, sino el primer puyol. Escuchen la frecuencia cardíaca del paciente. Puyol, y luego empiezo a buscar algo y es la tumefaciencia, que se me empiece a poner la piel de una adecuada turgencia. Y lo que uno busca es eso, un abón, una tumescencia. Ese abón básicamente lo que me va a dar la tranquilidad y la seguridad de que ya tengo todo el plano completamente infiltrado y listo para trabajar sin dolor y sin sangrado. Sí, para que se me hinche. Yo lo que estoy buscando es que se me hinche, que genere como esta especie de abón. El generar este abón quiere decir de que esta parte ya está anestesiada. Incluso mire cómo esta parte ya se pone blanca, ¿sí? Al tener esta parte blanca y ya tener esta parte anestesiada, entonces empiezo a irme ahora hacia distal. Ya sé que este lado de acá tengo completamente anestesiado el paciente, entonces ya me puedo ir. Ya de ahí para adelante no duele porque ya el paciente está anestesiado, sencillamente me voy trabajando sobre todas esas áreas que están inflamadas, que están con el abón, que están con la tumescencia y santo remedio. ¿Qué es importante? Se va a poner blanco, no se asusten, claro que se va a poner blanco porque estamos buscando epinefrina. El paciente no va a hacer necrosis, créanme que hay mucha gente en el mundo que no le gusta esta técnica y está esperando el primer caso de necrosis y lo siguen esperando desde hace ya más de 15 años. Sin ningún problema, hacia distal. Aquí empecé, ya me vengo hacia acá, donde ya tengo el paciente en este sector anestesiado. Ya no duele, ya estoy entrando sobre el área que está blanca, que está edematizada. ¿Sí? Y ahí vamos a acelerar el video. También despacio, sin ningún tipo de afán, buscando eso. Una tumefacción, una tuminiscencia, que es el efecto de la anestesia. Acuérdense que esto es anestesia local por volumen, no un bloqueo. ¿Cómo es la dilución? Entonces, vamos en ahora una jeringa de 10, 9 cc van a ser de su anestésico con epinefrina y un cc va a ser de bicarbonato. ¿Por qué el bicarbonato? El pH de la lidocaína es 4.2. Si usted lo aplica sin bicarbonato, le va a arder al paciente, le va a doler y realmente arde, es más el problema de la inyección del medicamento que el pinchazo. Entonces el bicarbonato me va a ayudar a que el buffer quede neutro, pH del bicarbonato es de 8 y eso me va a ayudar a una solución neutra, con un pH neutro. Quinto dedo, tenemos entonces anestesiado ya el cuarto. Despacio. Vamos a aplicar los mismos 18 cc de lidocaína con epinefrina al 1%. Ahí estoy utilizando harto volumen y en ningún momento paso los 7 miligramos por kilo que tiene el paciente de máximo. Al 1%. Con epinefrina aplico 2 cc de bicarbonato. Bicarbonato de sodio, llevándolo a 20. Solamente 2 cc. Y ya con esto me da la tranquilidad de poder entrar a operar los tendones, con la tranquilidad de que el sangrado es un sangrado controlado, con la posibilidad de hacer una técnica quirúrgica correcta, con todo lo que ustedes ya saben perfectamente de los flexores que ha cambiado tanto, y por eso la invitación mía es a que vean en este video con calma cómo se aplica este Wallan a una técnica correcta y se deja un acortamiento de aproximadamente el 10% del tendón. Hay unos tips quirúrgicos para que lo puedan evaluar y esto es lo que quería mostrarles. Arco de movilidad completo, cero gap. Hay que saber que ahí me voy a operar al otro lado. A 2, ¿sí? Estira completamente que no se bloquee el tendón. Y dobla completamente el dedo. Estira completamente el dedo. El paciente está despierto, el paciente entiende lo que le hice. Esto me ayuda a que el paciente tenga mejores resultados. La cascada de los flexores. Son claras las ventajas de los. Hay algo también de rehabilitación. Y eso es lo que quería darles en este par de minutos. Dobla el dedo. Le voy a robar unos minutos a esta charla porque ya saben ustedes dónde está el video. Bueno,
Bueno, muchas gracias. Entonces, la idea es que hablemos un poquito de abordajes dorsales. El abordaje dorsal realmente es clave poderlo manejar, y yo sé que todos ustedes están familiarizados con el radio distal, yo sé que todos ustedes hacen radio distal, sé que ustedes son muy integrales y que todos hacen prácticamente de todo, y quiero que miremos rápidamente estos temas en esta conferencia. Y el objetivo realmente de esta charla ni siquiera es el radio distal dorsal, sino que aprendamos a entender la fractura de radio. Yo creo que muchas veces el problema es que uno no entiende la fractura de radio. Entonces no es dar una charla de colocar una placa volar bien o una placa dorsal bien, sino una charla de aprender a hablar bien del fragmento. Y está la clásica clasificación de Mellon, que la tienen que conocer, donde nos habla de unos fragmentos claros. Esos fragmentos nos hacen pensar cómo debemos de entrar a manejarlos. Si no conocemos la clasificación de Mellon ni los fragmentos fracturarios, pues estamos condenados a hacer prácticamente lo mismo siempre. Este es un caso, 20 años, estudiante, juega fútbol, toca guitarra, y este artículo fue hace muchos años, bueno, tampoco tantos, con la doctora Ida, con el doctor Fabio Suárez, y algún día en el 2012 nos hicimos la pregunta si cuando usted veía una fractura de radio distal, una radiografía, y usted hacía una tomografía, encontraba algo diferente. Y sé que a todos ustedes les encantan los platillos tibiales, sé que a todos ustedes les encanta el miembro inferior. Está difícil competir porque aquí al lado están hablando de reconstructiva, y me alegra ver esto al más del 80%, porque allá platillos tibiales, pilón tibial, TAC de entrada. ¿Por qué a un radio distal no, si es una fractura articular? Y usted encuentra que en ese mismo paciente sí tenía un compromiso articular y sobre todo un compromiso del fragmento dorsocubital. La fijación de ese fragmento dorsocubital, como ustedes observan ahí, por volar es muy difícil. Se puede hacer, claro, pero son medidas heroicas. Yo me puedo ir perfectamente hasta Santo Domingo nadando con una lancha al lado y puede que llegue o puede que no, pero es más fácil si me lleva a Pablo. Entonces, la idea es que no cometamos errores, y la mejor forma de no cometer errores es manejar la técnica correcta. Y es muy frecuente que el tratamiento se dé mal porque usted le mandan una placa que la industria, la empresa le dijo: doctor, mi placa es la mejor, no se preocupe, que va conmigo, va con mi placa y por eso nos va a ir muy bien. Y resulta que usted se volvió más que un cirujano, un interlocutor de la industria, y perdió perfectamente toda la validez de sus tratamientos. Vamos a lo puntual. Hablemos de la técnica quirúrgica. Esta es una mujer de 56 años que pinta, se cae en la bicicleta, llama la atención esa fractura. Yo prefiero pedirle una tomografía, y en la tomografía encuentro una gran conminución dorsal de una paciente que todavía está en una edad activa, que no la puedo clasificar como una paciente de ortogeriatría, y reviso las tomografías y encuentro esto. Señora, ya la hice. Sí, amor, gracias. Miren el fragmento dorsocubital, miren el compromiso de la radiocubital distal. Hoy por hoy el compromiso de la radiocubital distal se considera un compromiso tan o más grave que la articulación radiocarpiana por los factores pronósticos de desenlace de la pérdida de la pronosupinación. Planeo un abordaje dorsal, evidentemente tengo una muñeca dematizada, como ustedes pueden observar. Siempre pintamos, como hablábamos ayer en ecografía, en ultrasonido. Es importante poder usted demarcar la anatomía de superficie para evitar errores. Hace una disección uno secuencial. Busco precisamente ese retináculo extensor. La idea mía es poder ver bien ese retináculo extensor, como en este otro paciente que está desedematizado, pero en ella también se puede ver. Observen que a pesar del edema, usted puede manipular bien ese retináculo extensor y acceder a él entre el tercer y cuarto compartimiento. Miren ahí el cuarto compartimiento de los extensores, ahí están los dedos, y una incisión amplia, pero una incisión mínimamente invasiva. Usted me va a decir, pero ¿cómo va a decir que haga una gran incisión y mínimamente invasiva? Porque estoy haciendo un muy buen trato de los tejidos blandos. Entonces, MIPO no quiere decir heridas pequeñas, minimal invasive quiere decir mínimas lesiones a los tejidos blandos. Levanto el retináculo extensor, miren cómo el cuarto y el tercero se ven perfectamente, el tercero cómo está haciendo su polea ahí alrededor del líster, y la idea es que usted después pueda perfectamente cerrar este retináculo como en este otro paciente. Ahorita vamos a ver cómo quedó esta paciente que estaba dematizada.
Muy bien, que usted pueda ver el fragmento fracturario y que usted lo pueda fijar. Y esta es la paciente nuevamente. Ya sabíamos que íbamos a encontrar una gran conminución, una paciente con una gran fractura. Es importante que usted manipule muy bien esos fragmentos. Yo prefiero desperiostizar con el bisturí y no con una rugina, no con un elevador de periósteo, porque es más el daño que realmente realiza. Entonces, una buena liberación. Esta es otra imagen de por qué también es importante saber el abordaje dorsal. Si usted necesita hacer una osteotomía, si usted necesita hacer una artrotomía por dorsal, usted tiene que manejar este abordaje. Uno no puede ser un cirujano de radio distal sin saber hacer el abordaje dorsal. Así usted lo haga una cada 30 veces que hace un volar, o que lo haga una cada 100 veces que hace un volar. Lo debe tener dentro de su herramienta, porque si no, siempre va a tratar usted de forzar el abordaje volar, cuando perfectamente pudo haber sido más sencillo haberlo abordado por dorsal. Muy bien. Luego nos vamos a la reducción. La reducción es lo que nos diferencia, lo que diferencia al buen cirujano del cirujano estándar, el que sabe reducir. Lo más importante de nosotros es reducir. Si usted hace una buena reducción, es muy sencillo. Si usted no sabe reducir, le queda igual, pero con placas y tornillos, como decía un profesor mío. Entonces, vemos cómo voy reduciendo, cómo voy posicionando el implante, cómo voy pensando en coger cada uno de esos fragmentos, cómo voy pensando en restituir otra vez esa anatomía radiológica, pero también quirúrgica, y cómo voy desde ese punto de vista buscando una reconstrucción lo mejor posible. En este caso tenemos que entrar a fijar para hacer un botres. Necesito hacer una osteosíntesis donde me dé un buen soporte de toda esa pared dorsal que se perdió, y fijando sistemas de ángulo variable para evitar quedar intraarticulares, puedo lograr unas osteosíntesis bastante correctas. Es importante entonces combinar todos los conceptos que ustedes ya conocen. Esto es un auditorio experto, por lo que estoy viendo hay mucha gente senior, y es combinar todo esto con un buen abordaje, con una buena fijación, para tener siempre la búsqueda del principio. Entonces, aquí lo que yo necesitaba por tener una fractura con tanta conminución dorsal era una placa de soporte subcondral, una placa que me ayudara a evitar que se colapsara como si fueran estos unos platillos tibiales. Ustedes observan que ahí tengo un muy buen soporte y puedo rehabilitar a esta paciente. Perfecto, doctor, ¿y cómo la va a rehabilitar? Pues necesito proteger los extensores, porque es una realidad que el abordaje dorsal tiene conflicto con los tendones extensores si usted no lo hace bien. Y observen cómo quisiera yo hacer esto, pero por el edema sí puedo hacer esto, no pasa nada. Yo puedo hacer una Z, yo puedo hacer un alargamiento y lograr una cobertura, e incluso si es necesario transponer el extensor pollicis longus, el tercer compartimento extensor. Entonces, siempre que no entre en conflicto el tendón con el implante para tener unos buenos resultados funcionales. Recuerde que a su paciente no le importa cómo se ve la radiografía, sino cómo quedó respecto a su función previa al trauma. Puntos clave entonces, doctores. El radio distal es un trapecio, no es un rectángulo ni es una esfera. Como es un trapecio, tengan mucho cuidado y miren cómo los extensores, como veíamos ayer en ultrasonido, se apoyan sobre este trapecio. Tengan en cuenta que si usted va a colocar placas en este trapecio, pues necesitaría unas placas que usted las pueda contornear. Y usted lo puede hacer, no necesita incluso una placa muy fancy como les voy a mostrar. Esa placa es muy bonita y quedó muy bien, pero usted puede también perfectamente, una vez entienda la fractura. Hay empanaditas, bueno, pero yo le invito, hermano. Como ustedes pueden observar, ahí tenía un fragmento dorsocubital, lo elevo, lo reduzco, lo fijo. Miren ese osteótomo cómo está haciendo la elevación de ese fragmento para que la superficie condral quede anatómica. Entonces vuelvo, insisto, es la reducción lo que determina qué tan buen cirujano es usted. Hago una buena reducción y hago una buena fijación porque entiendo mi fractura, y eso me va a permitir unos buenos resultados. Cuide los tejidos blandos. Esto no es raro. Ver una ruptura de extensores en paciente adulto mayor es muy frecuente, incluso por volar por tornillos largos, pues por dorsal todavía más si usted no cuida muy bien su retináculo. Si es necesario, decortique un pedazo de la cortical dorsal, puede usted quitar el tubérculo de Lister para que no le haga tanto conflicto, e incluso le sirve como injerto óseo si usted lo puede utilizar. Esta es una placa muy bulky, es una placa grande. Se puede también incluso manejar. Miren que con esto cojo las dos columnas y puedo incluso cerrarlo así sea parcial. Entonces, a pesar de no tener el mejor implante, usted puede hacerlo muy bien con unos muy buenos resultados.
pero sí es bueno que usted conozca la anatomía de ese trapecio que se vuelve un círculo. Es muy parecido a la paleta humeral. Por eso ese twist, por eso ese giro, es importante que usted lo premoldee en sus placas para que usted pueda amoldarse. Miren en esa imagen, ahí me hizo falta girar. Aprovechar precisamente que es una placa que tiene una especie de placa de bajo perfil, como si fuera una placa de reconstrucción, usted la puede moldear para buscar ese twist, para buscar que le quede muy bien en el cilindro, y a pesar de eso tiene unos buenos resultados este joven. Entonces recuerden, hay que también premoldear el implante si usted no lo tiene. Y terminamos con este caso. Esto es un paciente de 27 años, una joven que es estudiante, se cae en motocicleta y tiene una fractura ultradistal. Esto es lo que nosotros denominamos una fractura yuxtaarticular. Siempre creo que uno de los mensajes que quedó claro es: si tiene dudas, e incluso si no las tiene, pida un ataque. Miren los trazos tan distales que tiene, y en este trazo sagital sí que es importante observar cómo tengo un desplazamiento dorsal, donde ni siquiera con una placa de reembolar yo podría manejarlo bien. Me voy más tranquilo con una fijación dorsal. En este caso utilizo doble implante por el grado de combinación que encuentro y busco lo mismo de siempre: reducción, 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 y ya después de una buena reducción miro cómo mantengo mi reducción. En este caso lo logré a través de estas placas. Siempre cuidar el tejido blando. Miren cómo pasa el tercer compartimiento, el EPL, lo tengo que transponer para poder hacer una fijación de este paciente. Y busco unos resultados más tempranos que inmovilizar a un paciente por 6. Aquí ustedes pueden observar que todavía tiene los puntos. Estamos sin ni siquiera haber iniciado rehabilitación. La paciente está en el primer control posoperatorio y ya la estamos pensando en rehabilitar. Y esta diapositiva es importante porque es bueno mostrar cómo va el paciente al principio. Casi siempre mostramos en los congresos los arcos de movilidad completos, pero son seguimientos 6 meses, 1 año. Aquí todavía tiene los puntos y lo puedo hacer. La única forma de lograr esto es con una reducción y una osteosíntesis estable para usted poder buscar precisamente esas imágenes que ustedes ven en los congresos de unos arcos de movilidad completos. Eso no se logra si desde el principio usted no lo busca. Y al final tenemos unos buenos resultados tanto en radiografía como en TAC de consolidación sin conflicto del implante. Muy bien, entonces la fijación dorsal es una realidad. Cada vez ustedes ven más en los congresos esto de fijación de fragmento específico. Y sencillamente para recordar, hay que entender la fractura, hay que cuidar los tejidos blandos y el implante específico nos sirve mucho. Gracias.